me enteré que altura los relojes miden distintos. No sé si vos sabías de ¿Posta? ese No, dato, no tenía idea. pero Pero todos sí, los relojes, los de, ¿por qué? todos, ¿Por el cristal de cuarzo? todos. ¿Frecuencia de distinta altura? Mirá, Sí, sí, es qué zarpado. infinitésimo, pero según la altura en la que estés, creo que lo detectó un físico loco de estos. Tenía un reloj en Mirá. el sótano y otro en primer piso. Y parece que el del sótano le atrasaba. Y dijo, ¿cómo puede ser? Estos suizos de mierda. Sí, Y no, sí, sí, no fueron los suizos. sí. Mirá, no Eh, tenía el dato. Bueno, habrá Estoy que. yo estoy en primer piso. ¿Vos en qué piso Claro. estás? Yo estoy un poco más arriba, debe ser por eso. Y bueno, en fin. Igual esto está sincronizado con la hora de internet de no sé dónde. Así que es todavía todo más complicado. Hay que preguntarle a Google dónde tiene los servidores. ¿No? Pero bueno. Sí. Bueno, bueno, la idea para este tramo del curso es hablar un poco del, del hormigón estructural, ver un poco eh, qué propiedades tiene, por qué hormigón armado, qué ventajas y desventajas tiene el material, ver un poco cuánto gana uno agregando la armadura y qué gana y dónde. Y, y ver también un poquito de cómo uno a una estructura en general la desarma para poder analizar cada una de las piezas y secciones y poder determinar si son o no adecuadas o determinar la armadura que cada. Bueno, el hormigón estructural, hay indicios de que se usa el hormigón desde el año 9000 a.C. Después, en algún momento, en el año 1000, se perdió la tecnología y recién se volvió a recuperar en 1850, pero el hormigón como hormigón, no como hormigón armado, ¿sí? Eh, Recién, ahora, de esos 10.000 años de historia, recién en 1907, es decir, hace un poco más de 100 años, se publica el primer tratado del hormigón. Es por eso que hay muchas cosas de teoría del hormigón que todavía o no se conocen completamente o se desconoce enteramente. Por eso van a ver que hay muchos ajustes que son empíricos y otros ajustes que son empíricos sin saber bien por qué cierta cosa no responde al que responden las demás cosas. Es decir, que podríamos decir que la ciencia del hormigón como ciencia es una ciencia relativamente nueva. Y si uno mira el pretensado, es todavía más nuevo. Así que por eso que hay todavía avances en el campo del hormigón, los reglamentos siguen evolucionando en algunos sectores, por ejemplo en el campo de los tabiques, en particular en las sismoresistentes, evolucionando bastante. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué yo agregaría cero, no? Porque uno dice, si yo tengo el hormigón, lo que vemos es que la resistencia a tracción del hormigón no la puede estimar en alrededor del 10% de su resistencia característica a compresión. Pero si uno quisiera hacer una cuenta un poco más fina, la verdad es esto, que es más o menos el 10%. Fíjense, por ejemplo, para un hormigón de 300 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 30 megapascales, la cuenta que tienen ahí resultaría igual a. Esperen que lo corregimos. Resultaría aproximadamente igual a 3 más o menos, pero para tener una idea de exactamente el número lo podemos poner acá. Y 3,39. Fíjense que 0,62 por la raíz de 30 da más o menos 3,4 megapascales. Más o menos el 10%. Es decir que un hormigón que cuando yo lo comprimo resiste 300 kilos por centímetro cuadrado, más o menos. Cuando yo lo tracciono, resiste apenas 0,3, perdón, 30 kilos por centímetro cuadrado. Apenas la décima parte. 30 kilos por centímetro cuadrado. Entonces yo vuelvo a lo que yo sabía de resistencia de materiales y digo, si yo tengo una pieza solamente en flexión recta,
Ustedes saben que a m distinto de cero y el n sí vale cero. Entonces, si yo miro el diagrama de deformaciones específicas de esa pieza, una pieza rectangular, por ejemplo, ustedes saben que el diagrama de deformaciones específicas tiene esta forma, que el diagrama de tensiones, si la pieza material de Hooke tiene una forma similar, entonces quiere decir que ustedes tienen la misma tensión arriba que abajo. Es decir, que si yo no le agregara acero al hormigón, la fibra inferior para una carga desde arriba, yo alcanzara la tensión de 3.4 megapascales, diría que la pieza se rompe, porque el material ya no puede tomar más carga. Es decir, que si yo quisiera calcular el momento último, o el momento que puede alcanzar una pieza de hormigón simple, ¿qué haría? Multiplicaría W por sigma máximo, el 0,62 de F'C, la máxima tracción que puede alcanzar, la máxima tensión de tracción que puede alcanzar una pieza de hormigón simple, por el módulo resistente de una sección rectangular V por H cuadrado sobre 6. ¿Sí? Esta sería porque en la fibra, y obviamente estoy regalando un montón de resistencia, porque en la fibra comprimida podría llegar a 300 y estoy parando entre. Entonces me hago la pregunta de, ¿qué pasa? ¿Cuánto gano si yo le agrego algo de armadura a esta pieza? Digamos que le agrego el 1% de armadura de la sección. Bueno, para poner un número, esto es bastante para una viga, pero todavía razonable. ¿Cómo sé qué momento me va a dar esa armadura? Bueno, yo puedo decir que si el acero va a la afluencia y es lo que espero, yo voy a tener una fuercita acá, y por acá voy a tener una fuerza de compresión, que si ustedes se fijan es la misma historia que acá. Yo acá tengo una reacción que ¿cómo lo obtengo? Integrando este triángulo multiplicado por B. Y acá voy a tener una fuerza de compresión, y entre estas dos va a haber una distancia Z. La fuerza de compresión y la fuerza de tracción, como la flexión es recta, tienen que ser iguales porque el esfuerzo normal es cero. Si no serían iguales, estaría en desequilibrio la sección. Y el momento externo, ¿a qué va a ser igual? ¿A C por Z o a T por Z? Es decir, que si yo conozco la fuerza de tracción y la multiplico por el brazo de palanca entre las dos fuerzas, tengo un momento externo. Puedo hacer lo mismo en mi pieza de hormigón armado. Si yo conozco la fuerza de la máxima fuerza de tracción, ¿y cuál va a ser la máxima fuerza de tracción que puede ejercer mi pieza? Ahora que tiene. Y bueno, esa fuerza T va a ser igual a el área de acero que yo puse multiplicado por la tensión de fluencia de ese acero. FI. Que por ejemplo, para el caso de los aceros de construcción, FI son 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces la pregunta que me hago es, ¿cuánto es acá? Que veníamos llamando Z y que el reglamento nuevo llama J por D. Bueno, acá tenemos un tema de nomenclatura. La altura total de la pieza, después vamos a volver sobre este tema, se llama H. Pero la altura desde la fibra comprimida hasta el baricentro de la armadura traccionada se denomina con la letra D. Más o menos el brazo de palanca de una pieza en flexión recta Disculpe, anda alrededor profe, del 90. ¿Sí? ¿puede repetir qué es de Sí, D es la distancia entre la fibra más comprimida de la pieza y el baricentro de la armadura traccionada. Gracias. ¿No? Entonces, más o menos el brazo de palanca SJD es 0,9 veces D. Quiere decir que si yo multiplico a S por FI por 9 veces D, tengo el momento que puede tomar la pieza. Acá una aclaración, estamos haciendo Sí. como grandes números, ¿no? Sí, Después, sí. esto, No te digamos, asustes. después lo vamos a calcular. Digo, no, para que no confunda, estamos haciendo grandes números como Ok, para ver ok. cuál es el propósito de agregarle acero, ¿no? Exactamente, Y después no. otra pequeña cosita que por ahí a nosotros, por la formación que tuvimos, se nos chisporrotea a veces, que lo que decía Antonio de H y de D, que son las dos profundidades, digamos, las dos alturas de la pieza que vamos a manejar en el cálculo, en el reglamento que estudiamos nosotros, que era en la versión del CIRSOC 201.82, exactamente al revés. Así que cada tanto se nos pone a masa la batería y a veces
puede ser que lo digamos al revés, ¿no? Que uno es la altura total y el otro es la distancia del borde comprimido al variar fraccionada, pero bueno, sepan, digamos, cuál es el origen de por ahí ese error que a veces cometemos, al explicar o al dar un ejercicio. A veces se nos hable porque era exactamente al revés el otro reglamento. Sí, sí, no, fue bastante malicioso todo ese cambio. Pero bueno, la Eh, manera correcta que vamos a ver ahora es la que está Antonio. Pero bueno, sepan de dónde sale si ven que lo decimos al revés a veces. bueno, ahí es una aclaración súper válida y nos pasa más seguido de lo que quisiéramos. Así que está bueno que lo sepan. Bueno, como esta tensión que está acá sería el momento último que podría alcanzar, yo lo multiplico por 0,9 para llevarlo a una tensión admisible. Esto después vamos a verlo con más detalle. Quiere decir que si yo completo esta cuenta, y como le decía, yo voy a tomar el 1% de la sección, voy a poner el 1% de la sección a cero, voy a alcanzar este momento. Entonces, lo que me pregunto es, ¿en cuánto se incrementó el momento respecto al hormigón simple? Es decir, divido el momento que alcanza la pieza como hormigón armado respecto de lo que alcanza como hormigón simple. Acá tengo arriba el de hormigón armado, abajo tengo el de hormigón simple, acá reemplacé por estos valores CIA, FI, habitualmente vamos a usar 420 megapascales, casi todas las barras tienen 420, hay algunas de 500, pero son cosas raras. Eso ahí hay que repasar la tecnología del hormigón y de tecnología de los materiales, las calidades comerciales tanto de hormigones como de acero, ¿no? Exactamente. Y ahí Esa tenemos es la la. designación comercial, ¿no? Básicamente. Sí, y había unas 220, pero yo no sé si se consiguen. ¿Se consigue consiguiendo 220? No, ¿no? Creo que Me parece que liso murió no. eso. Bueno, Sí. antes había AL220 liso que se usaba para algunas cosas muy, muy puntuales. Por ejemplo, para poner a tierra armadura. Había cosas muy específicas que creo que se dejó. Antes era todo liso el acero, hace 20.000 años atrás. Bueno, y el hormigón que elegimos fueron 30 megapascales. Como le decía Martín, esto en general, la calidad del acero está en 400. En general uno compra 420, casi todo el acero nerburado para hormigón. Hay muy poquita cosa que es 500. Pero la calidad del hormigón hay un montón. Hay diría desde el 20, 25, que es el mínimo para un hormigón estructural, hasta en algunos países se puede llegar hasta H100. Nosotros no tenemos mucho antes, cortamos. La calidad hoy habitual es entre 25 y 30. Prácticamente vale lo mismo. Entonces yo hago esta cuenta y saco las cosas que son iguales. Por ejemplo, yo acá tengo VH, acá saco VH, saco el VH y le saco el cuadrado. Acá divido por 6. Hago esta cuenta, llego a la conclusión, llego a que la relación esta de momentos es 6,01 o 6 por D sobre H. La diferencia que hay entre D y H, esta que está acá, tiene en cuenta el recubrimiento de la armadura, que hay unos estribos, una serie de cosas. Más o menos puede variar entre 0,95. Quiere decir que la relación de momento varía entre 5 y 5,70. Es decir, que agregarle el 1% de armadura a una pieza que está en flexión recta le multiplica la capacidad entre 5 y 6 veces. ¿Sí? Ahora lo que me voy a preguntar es cuánto le agrega de costo. Fíjense, estos son del hormigón más o menos y del acero más o menos reales. Son de hace unos meses, digamos. Más o menos el hormigón está a $102 el metro cúbico, o sea, para que tengan más o menos una idea. Y el acero está alrededor de $2 el kilo o $2.200 la tonelada. Entonces, para el hormigón, para un metro cúbico de hormigón simple, yo tengo que va a salir $102 que tengo el precio del hormigón. Y para el hormigón armado voy a tener 0,99 por 102, lo que corresponde al hormigón, y el 1% por el peso específico del acero, 7.850 kilos por metro cúbico, por 2,20, que es el valor en dólares de la pieza, que da $274. Si yo hago esta relación, me da 270. Quiere decir que la pieza de hormigón armado son más caras que la de hormigón simple, sí. Valen alrededor de 2,5 veces, pero son entre 5 y 6 veces más resistentes. Quiere decir que en términos estrictamente económicos,
agregar el acero me encarece la pieza 2,5 veces, pero me multiplica la capacidad de carga por 6. Entonces, por eso que el hormigón armado es conveniente en términos económicos. Todo esto siempre es muchísimo más complejo porque obviamente que aparecen, depende cuánto vale cada cosa y la mano de obra y las obras en particulares y el lugar, porque estos valores son de hormigón acá en Capital, en otro lado tienen otros valores. Pero para tener una idea, entonces nosotros pensamos, decimos, che, ¿es una buena idea agregar acero para suplir esa deficiencia de hormigón? Sí, porque puedo incrementar la capacidad 6 veces y el costo solo se incrementa 2,5 veces. Así que desde un punto de vista económico es muy conveniente. ¿Cómo fue evolucionando el hormigón? Bueno, el hormigón la verdad que tuvo una evolución, al principio fue todo muy tibio o muy tímido porque no había ningún manual, por ejemplo, se hacían estas cosas que era prácticamente lo mismo que uno dice, lo mismo que se podía, lo hacían de hormigón. Por ejemplo, este fue otro rascacielos famoso en 1903. Acuérdense que el primer tratado de hormigón fue en 1907. Si esto se hizo de manera empírica, totalmente empírica. Lo dormían como le pintaba el tipo que lo iba haciendo. Hubo varias teorías de funciones de la forma. Ahora, fíjense, en 1907 también se lograron este tipo de puente, de arco muy lindo, pero que copia un poco de vuelta la figura del puente de hormigón o del puente de piedra, nada más que sea aligerado. Esto ya es esto ya es más, acá ya había algo de teoría. Esto lo hizo Freycinet en 1921, es un hangar. Este es en 1934, el mercado de Torroja. Fíjense, estas son los que cursan análisis estructural 3 lo van a ver. Estas cáscaras de acá, por ahí está, no me acuerdo esta luz exactamente, pero por ahí son 50 o 70 metros. Y la cáscara esta por ahí tiene 10 centímetros. Es decir, que uno puede lograr con estructura, con la forma de la estructura, puede lograr cosas muy esbeltas en hormigón armado. Acá tienen otro arburado que es de Nervi, 1935, Strongar. Otra cosa para la que se usó mucho son aplicaciones que tienen grandes fuerzas de compresión, por ejemplo. Esta es una torre de televisión que todavía está, esta torre todavía está. Cada ciudad de Alemania tiene, que la llaman de TV, pero originalmente eran torres de radio. Y después se hicieron de televisión. Y todas las ciudades grandes tienen una torre que son todas muy parecidas. Y en el tope hay un mirador, así si uno quiere puede ir a verlo, son torres muy altas. Para la época, piensa que en 1956 eran torres de más de 100 metros. Después también el hormigón puede tomar otra forma, por ejemplo, acá ya estamos de vuelta en 1960, donde se hacían cosas más usadas. Este es el Parlamento de Brasil, que lo proyectó Niemeyer, un arquitecto brasilero muy conocido. Son muy lindos. Tenemos el Puente Rosario de Victoria, por ejemplo, en el año 2003. Fíjense que cada vez, piensen en que pasamos en 1850, en cosas que se parecían más a lo que podía hacer en mampostería, a puentes súper esbeltos como este, que es un puente tina. Fíjense que lo que es la pila principal es súper esbelta. Súper esbelta. Piensen que esta está muy comprimida como consecuencia de la acción de la carga sobre los cables principales. Y después, ¿qué ventajas tenemos, además de la economía, ¿no? Por ejemplo, esta es una cosa que hizo Félix Candela también, son láminas de muy... Fíjense el espesor que tiene esto. Prácticamente nada. Félix Candela fue un arquitecto mexicano que ejerció mucho en México, hizo en Estados Unidos, hizo cáscaras, hizo trabajos como estos, son muy lindos. Es decir, que el hormigón tiene una ventaja económica en términos de que el espesor total del paquete en general es mucho más chico que el que podría obtener con una estructura metálica equivalente. En términos de espesor, ¿sí? Después digo mucho más en general. Hay Sí. un pequeño aporte, digamos, hay un arquitecto ingeniero argentino, no sé si era nacido en Argentina, que era Salomone, Sí. que lo llamaba la piedra líquida, lo llamaba el hormigón, y ha hecho cosas también, no por ahí tan conocidas, eh, por ahí muy bonitas, más a pequeña escala. Él se dedicó mucho a hacer obras municipales, más que nada, cementerios, Sí. mataderos. Y tiene muy bonitas por la provincia de Buenos Aires para ir a recorrer, por los pueblos, tiene cosas muy bonitas y fue también un precursor en Argentina de hormigón armado. Sí, Si sí, de bien no es hecho tan Los Ángeles. famoso,
Los ángeles que tienen en los Sí. cementerios son gigantes y son de hormigón armado. Eso que Ujú. están hasta... sí, ha proyectado muchas ciudades también. O sea, muchas Sí, sí. ciudades de cero. O sea, tiene cosas... Yo ahora no me acuerdo ninguna puntualmente, pero fue ministro de Obras Públicas, fue el Ministerio de Obras Públicas en la época de Perón, ¿no? Si no me acuerdo mal. Puede ser. Solo. Hizo muchísimos pueblos, ¿no? Hizo muchas cosas muy lindas. Sí, Salomón es un tipo para ver. Y hay... creo que la arquitectura argentina está siempre medio vilipendiada, pero hay grandes exponentes. Está Mancio William, había un español, el que hizo los Andes, bueno, no fue el nombre ahora. Eh, Sí, bueno, bueno, Mario Roberto Álvarez Mario Roberto también. Álvarez, estuvo el otro, el Clorito Testa, en fin, hubo mucha Sí. gente que ha hecho cosas muy interesantes. Yo acá justo no traje una, el próximo año vamos a mostrar más obras de Argentina. La verdad que no traje. Bueno, Pero bueno, es que desde el punto de vista arquitectónico, el hormigón es considerado algo muy, muy valioso porque se pueden hacer formas muy, muy raras y bonitas con los moldes. Y yo puedo moldear lo que, básicamente, tengo que sí, si la superficie es rebuscármela para hacer el molde, digamos, ¿no? claro, Pero, si la digamos, superficie... Sí. con el acero uno está mucho más limitado porque son todas estructuras de barras, mayormente con el acero. Con el hormigón tenemos todas estas posibilidades de plegados, cáscaras, cosas que son fáciles, digamos, tomado en el buen sentido, no son fáciles de construir. Si yo las tuviera que hacer en otro material sería mucho más complejo. También últimamente están muy de moda todas estas estructuras, algo que han Sí. visto por ahí en estadios olímpicos y todas esas cosas, que mayormente son con... Sí, hay, digamos, este, hay muchas. Si la superficie es reglada, la superficie que están haciendo ustedes, es complejo, pero es súper realizable. Y si no es reglada, se puede hacer también, pero ya ahí es muy complejo. Pero hay un montón de superficies regladas que son muy bonitas y, como decía Martín, se han usado mucho y tienen mucha buena estética. Después, en general, el hormigón armado es más barato que el acero. Esto no es una verdad absoluta. En Argentina esto es así, únicamente fue así, es mucho más barato que el acero. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una industria del acero muy desarrollada, depende qué estructura y depende en qué lugar de Estados Unidos, puede ser más barato el acero. Si se fijan, los grandes rascacielos americanos, ustedes cuando ven la foto, los tipos están cambiando arriba de viga de acero. Y eso sigue siendo así hoy. Cuando en Argentina es muy raro que uno tenga edificios de cualquier altura de acero. Casi, por no decir todos, casi todos son de hormigón armado. Porque el hormigón es mucho más barato. Después otra cosa que es muy importante del hormigón es que se puede producir de manera local. Y eso tiene muchas cosas, ¿no? Quiere decir que uno, porque piedra, cemento, arena, eso en general uno lo tiene en todos lados. Hay muchas más ciudades donde hay una planta hormigonera que ciudades donde hay una acería. Para tener una acería requiere una planta muy grande con un proceso complejo y no todas las ciudades lo tienen. Y por otro lado, el hormigón, como bien le decía Martín, se puede llevar en un mixer a la obra o se puede preparar en obra con una planta de hormigón, puede lograr un hormigón de buena calidad. Y en lugares inaccesibles como este, por ejemplo, este es un puente famoso que hizo Meliart, es el puente más famoso, él tiene después varios parecidos a este, está hecho en Suiza. Imaginar una estructura metálica ahí armada es muy complicado, en cambio llevar el hormigón, llevar los materiales sueltos es mucho más sencillo. Y llevar el hormigón en esa época, pero llevar el hormigón elaborado ahí también es más sencillo, porque es llevar el mixer nada más. Entonces en Argentina, que es un país que tiene muy mala logística, porque las rutas no son buenas, y es muy extenso, el hormigón en general es una solución mucho más viable que el acero. Después acá está otra cosa que de vuelta reforzando lo que le decía Martín, puedo adoptar cualquier forma, está lo de Sydney, por ejemplo, que se hizo en 1960, tiene una forma bastante rara y se hizo también en hormigón, anduvo muy bien y es casi la silueta característica. Si yo les dibujo en 3 trazos la ópera, ustedes dicen es el puerto de Sydney. Y es algo
que muy pocos edificios, y solo los edificios icónicos logran que uno dibujando 3 trazos, uno diga, sí, es la ópera de Sydney o es la Hawái, el edificio que sea. Otra cosa que tiene interesante el hormigón es que yo lo puedo dejar sin otra terminación más que el hormigón mismo, que con el acero es más difícil pintarlo, algo hay que hacer. Esta es una estación que hizo Calatrava en Zurich, por ejemplo. Es una estación muy linda, fue la primera estación que hizo, para mí fue la mejor. Después de acá fue Barranca, para mí fue Barranca Abajo. Y el final fue la estación de en Nueva York, donde estaba el World Trade Center. Hay una estación que salió $4.000 millones. Es linda, no digo que no, pero es súper incómoda porque ahí se hace transferencia con Port Authority, digamos. Hay mucha gente que hace como un transbordo ahí y el transbordo no es cómodo. Salió un montón de guita y está buena, pero hasta ahí. Así que yo creo que ahí el tipo desbarrancó un poco. Esta es una estación muy funcional, muy linda, con una iluminación muy interesante. Fíjense que esta es una foto casi de cualquier lugar y es muy bonito. Y el hormigón es solamente un hormigón bien trabajado, sin más, no tiene pintura ni nada. Así que esa es otra ventaja que tiene el hormigón armado. Otra cosa que tiene es que por la forma que tiene, si uno toma recaudos especiales, entre 1 y 3 horas de acción de carga de fuego, dependiendo de la carga de fuego y una serie de cosas. Así que el hormigón, que el acero cuando uno llega a 800 grados, 900 grados, la pieza, no es que el acero se funde, pero el módulo de elasticidad cae muy rápidamente. Entonces lo que pasa es que la estructura se deforma toda. Creo que uno ve cuando ve una estructura metálica siniestrada por fuego, la ve como que la derritieron, como si hubieran agarrado con un soplete y la hubieran derretido. Es porque el módulo de elasticidad, que uno también lo ve. No es que uno ve que se parten las piezas, se empieza a deformar toda. Bueno, más o menos entre los 600 y los 900 grados, es decir, a los 600 empieza a bajar y a los 900 prácticamente la elasticidad es cero, del acero. Entonces, muy rápidamente, una estructura metálica que no está preparada para resistir fuego, se pierde. En cambio, la estructura de hormigón, ahí ven que, por ejemplo, a uno tenga afuera una carga de 1000 o 1300 grados, en el interior de la pieza no tiene 100 o 200 grados. Obviamente, con el tiempo igual todo se va degradando y la estructura se pierde, pero es mucho más resistente al fuego per se, digamos. Otra cosa importante que tiene es que es bastante más la estructura de hormigón y tiene más masa, entonces tiene poco problema de vibraciones. No sé si ustedes se acuerdan del Bridge, puente peatonal que abrieron en Londres fue para el 2000, ¿fue? Creo que fue para el 2000, ahora me queda la duda. Y fue un puente que cuando lo inauguraron tuvo grandes problemas, un puente metálico con tensores, y tuvo problemas era muy flexible, y la propia gente caminando lo hacía entrar en una suerte de primera resonancia. Entonces hubo que cerrar, instalar amortiguadores, fue todo un despelote. En el estructura de hormigón prácticamente no hay reporte de problemas de vibraciones, porque tienen mucha más masa y además son mucho más rígidas. No tanto por el módulo de elasticidad, el del hormigón es 10 veces más chico que el del acero, sino porque las piezas de hormigón armado suelen tener inercias mucho más grandes. Después el mantenimiento también es mucho más bajo en las estructuras de hormigón. Si no está en un ambiente agresivo y uno tiene un buen drenaje, si no permite que se acumule agua arriba de la estructura, en general las estructuras de hormigón con muy poquito mantenimiento o sin mantenimiento resisten mucho mejor que las metálicas. De vuelta, depende del clima, un montón de cosas. Por ejemplo, los puentes metálicos que están en el norte, en Salta, en Jujuy, están bárbaros, pero porque no llueve nunca. En cambio, los que tenemos más en la zona del AMBA están bastante deteriorados porque se los pintó. En cambio, los puentes de hormigón en general han resistido mucho por el paso del tiempo. Bueno, y después la última cosa que le decía también, la alta disponibilidad geográfica del hormigón, que con el acero uno no lo tiene, lo producen en ciertos puntos, se vende en ciertos puntos del país, y uno tiene que ir dándolo por rutas que no son las mejores, con un sistema de transporte que no es muy bueno. La logística argentina es mala en general. Entonces uno tiene que tratar tratar de separar su obra logística lo más que puede. Bueno, ¿qué ventaja tiene el hormigón? La muy baja resistencia a la tracción, perdón. Muy, muy baja resistencia a la tracción. Eso es un problema, porque
hay que ponerla a hacer. Y no solo eso, porque ustedes lo habrán visto en el final de resistencia de materiales, cuando estudiaron teoría de rotura, y cuando vieron que los estados de tensión axiales siempre. Y siempre en algún plano aparecen tracciones, aunque esté todo comprimido. Entonces, en esos planos donde aparecen tracciones, el hormigón se fisura. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando hay armadura, es inevitable que aparezcan fisuras. Uno puede controlar el tamaño de la fisura y la cantidad de que ocurra, y cuántas van a ocurrir, pero fisuras hay siempre. ¿Puede uno lograr estructuras impermeables de hormigón armado? Sí, pero hay que tomar caudo constructivo y hay que tomar una serie de parámetros en el cálculo. Que, por ejemplo, una estructura soldada, por ejemplo, el casco de un buque que se suelda, prácticamente, si se suelda soldando con un poquito de, ya es impermeable. Que eso sobre el hormigón es mucho más difícil de lograr. Y después, la otra gran desventaja que tiene el hormigón armado, el encofrado, representa un costo relativamente alto, el costo total de la estructura, entre el 15 y el 20%, y uno lo pone un rato y después lo saca, pero no es necesario ponerlo. Y en estructuras aplicadas, el encofrado puede ser tanto o más complicado y complejo que la propia obra. Por ejemplo, todos esos puentes de arco, muchos de esos encofrados se trajeron flotando por los ríos. La obra de encofrado, tanto calcularlo como ejecutarlo, fue tanto o más complejo que el propio puente. Y después el otro que tiene es que por unidad de volumen, si yo comparo la resistencia por unidad de volumen entre el acero y el hormigón, la del acero es muchísimo más baja. Y esto, por eso que las estructuras de hormigón son más voluminosas, digamos. Así que puede ser, si uno necesita una lectura estética de mucha esbeltez, el hormigón hay que trabajarlo de una manera muy particular. Y después tenemos también como desventaja los cambios de volumen a lo largo del tiempo, que, como le decía, pueden repercutir en el funcionamiento de las carpinterías, pueden hacer que tabiques de mamposterías revienten con el tiempo. Es decir, que es una preocupación más que con el acero no pasa. El acero, la deformación esa es la que... Y por otro, la deformación de largo plazo del hormigón es muy difícil de predecir. Entonces, cuando uno tiene una viga y quiere una viga sometida por ejemplo, un puente con doble header, y uno necesita predecir bien el descenso, es muy difícil porque depende de un montón de factores constructivos, del ambiente, ¿sí? Cómo estuvo la temperatura y la humedad, o cómo va a estar, ¿no? Cómo va a estar la temperatura y la humedad cuando el hormigón vaya fraguando y endureciendo. Cuáles de los procesos de curado, de las características finales del hormigón, que por más hormigón elaborado, a uno le dan un H30 o superior, pero no es que es H30 clavado así. Si uno puede tener un hormigón un poco más resistente y eso influir en la respuesta, en las deformaciones, así que es bastante complicado eso. Economía, que puede cumplir distintas funciones estéticas, la resistencia al fuego, la rigidez, el bajo mantenimiento y la alta disponibilidad geográfica. Y como desventaja tenemos la baja resistencia a la tracción, que hay que apuntalar y encofrar, que tiene poca resistencia por unidad de peso y que cambia volumen que depende del tiempo. Por eso que si yo tengo una estructura, por ejemplo, me sueño una estructura netamente traccionada y el hormigón armado es un material poco adecuado, o el hormigón en general. Por eso que yo le decía en la pasarela esa que vimos que se cayó en Miami, que ya haber tenido una estructura reticulada donde yo tengo muchas barras que están traccionadas, y no es un buen diseño para una estructura de hormigón. Habría que haber por ahí pensado en otro material. Bueno, acá algo de nomenclatura, esto es medio más que nomenclatura, algunas definiciones. Digamos que dentro del hormigón estructural aparece, yo voy a tener al hormigón simple, es decir, que es el hormigón que tiene poca armadura o armadura, digamos, más chiquita que o menos armadura mínima. Voy a tener al hormigón pretensado. Y voy a tener al hormigón, voy a tener hormigón armado y voy a tener un hormigón liviano que no usamos habitualmente, que es un hormigón con agregados que no tienen peso normal, sino que son más livianos. Eso es para lograr hormigones que pesen menos y no necesariamente resistan tanto menos. Nosotros generalmente no los usamos eso. Bueno, alguna nomenclatura de elementos estructurales para ir hablando el mismo idioma.
Estas son las bases. Los elementos prismáticos, que son en donde una dimensión predomina sobre las otras dos y son mayormente verticales, son nuestras columnas. Cuando los mismos elementos se encuentran de manera horizontal, nosotros los llamamos viga. A los elementos en donde dos dimensiones predominan sobre la tercera los llamamos losa, como esta. Nosotros vamos a estudiar las losas macizas. Este tipo de losas nervurada, después podríamos estudiar por qué, nosotros no las vamos a estudiar. Vamos a ver entonces vigas, losas y columnas. Las vigas de hormigón armado van a ver que están compuestos fundamentalmente de una armadura principal, que en general va abajo, de donde están las tracciones, en los tramos va abajo, en los apoyos va arriba. Aunque no llegue armadura arriba, es decir, aunque yo tenga una viga simplemente apoyada acá arriba, siempre van dos armaduras constructivas que se llaman perchas, que lo que me permite hacer es enganchar esta armadura transversal que se llama estribo. Los estribos lo que me van a garantizar es que todo el mecanismo que yo me soñé, que se desarrolla para que aparezca la cuplita esa, ocurra y tenga una falla prematura por corte antes de que la viga falle por flexión. Las columnas en su concepción son muy similares, van a tener unas barras que es la armadura principal o armadura longitudinal, y van a tener también unos estribos, nada más que la función va a ser distinta, la función de la... Si bien se parecen, tienen la misma vista, son iguales a los estribos de las vigas, la función que cumplen es muy distinta, porque mientras los estribos de la viga cumplen una función, la función estructural de garantizar que la falla flexión ocurra, digamos, antes que la falla corte, en las columnas los estribos cumplen la función de que las barras longitudinales que están cómodas no pandeen. Así que se llaman igual, pero cumplen funciones muy distintas. Y después tenemos las losas unidireccionales, donde, fíjense, por la forma de la curvatura yo voy a tener tracción solamente acá abajo, entonces le voy a poner armadura abajo, y en la otra dirección se le voy a poner una armadurita menor de repartición, porque va con Sarpero y con Martínez, que aún cuando yo solamente tengo flexión en una dirección de una losa, en la otra dirección aparecen algunos esfuerzos, y además porque hay que tomar esfuerzos de contracción y fragua, que son inevitables. También voy a levantar acá un poco de armadura, después cuando estudiemos losas vamos a ver por qué. Cuando tenga losas bidireccionales, es decir, apoyadas en sus cuatro lados, y que tengan dimensiones más o menos semejantes en los dos lados, losas más bien cuadradas, voy a tener armadura principal en las dos direcciones y la voy a tener que calcular. Bueno, y dentro de todo análisis estructural, que me gustaría ver con ustedes, y después paramos 10-15 minutos y ya volvemos para el final de la clase, tenemos los siguientes. Hay muchas maneras de estudiar las estructuras. Fíjense que la estructura era esto que teníamos acá arriba, ¿no? Columnas, vigas y losas. Es decir, yo tenía, por ejemplo, yo puedo tener la menor estructura de hormigón que puedo tener es una cosa así. Donde tengo 4 columnas, 4 vigas, una losa. El método desacoplado lo que propone es decir, bueno, yo estudio cada elemento por separado y lo único que tengo en cuenta el acoplamiento o no es cuando estoy haciendo ese desacople, digamos. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que yo digo es, la losa va a funcionar como una losa apoyada en sus 4 lados. Entonces, cuando calculo la losa, voy a ir a un manual que me permita los esfuerzos en la losa y la voy a calcular como una losa apoyada en sus 4 lados. Cuando llegue a las vigas, voy a decir, si esto y esto miden lo mismo, bueno, de la carga de la losa voy a ir a la viga, que la voy a estudiar como simplemente apoyada, y acá voy a tener un cuarto de la carga total. Y cuando llega a las columnas, lo mismo. Y esto se extiende a todo. Si yo, por ejemplo, no tengo en vez de tener una sola losita, tengo 2 lositas. Ahí. Y bueno, cuando analice esta viga, voy a tener en realidad una viga que va a estar apoyada en esta columna, apoyada en esta y apoyada en esta. Y tendrá la carga que le transferirá cada losa, que será, si las dos son cuadradas, un cuarto de la carga en cada losa. Cuando mire estas 2 losas, y ya no va a estar apoyada en los 4 lados, va a estar apoyada en 3 lados y en este lado va a estar empotrada.
Entonces tendré que buscar esa solución. Esto lo que me permite a mí es hacer un análisis muy sencillo, aunque yo sé que es medio mentiroso, porque en realidad estos elementos interactúan y hay algunas cargas que, como este borde no es perfectamente empotrado, va a haber alguna carga que se transfiere a una losa a otra, como las vigas, las columnas, por ejemplo, el nudo giro, entonces las columnas van a tener algo de momento, no solo van a tener esfuerzo normal. Bueno, tiene algunas limitaciones, pero sirve como para tener una primera aproximación y para edificios bajos se puede usar esto sin problema. Cuando yo quiero darle un poquito más de vuelta de tuerca, lo que puedo usar es los análisis por pórticos planos, que lo que hace es mejora un poco la cosa, porque si yo tengo esa estructura que veíamos ahí de dos pórticos, yo lo que hago es analizo este pórtico por un lado y este pórtico por otro lado, o sea que lo que hago es analizar esto. Y ya las columnas empiezan a tener el momento que tienen que tener, las vigas también, porque este nudo no es circulado, tiene alguna rigidez de la columna sobre la viga. Esto se empezó a usar cuando se empezaron a desarrollar métodos que me permitían hacer bien pórticos planos. Es decir, que la losa la analizo de la misma manera que en el desacoplado y acá en vez de desacoplar las vigas de las columnas, las analizo juntas por pórtico. Es una manera, está buena también esta, yo le diría que es la manera que se usó cuando empezaron a venir los programas para resolver temas planos. Y después, lo otro que puedo hacer es agarrar un programa que tenga mejores capacidades de modelado y decir, modelo en 3D, modelo todo. ¿Quién me lo impide? Si quiero le pongo una viga ahí, hago esta viga que nosotros nos veníamos poniendo, hago esto y lo modelo entero. ¿Y con la losa qué hago? Modelar la losa requiere el implemento que no son de barro, entonces es medio intrincado. Entonces, una solución es no modelo la losa y la carga la aplico directamente sobre las vigas y la losa como la calculo, como en el método lado. O la otra solución es modelar todo, digamos. Y la losa como la modelo, como una serie de elementos finitos de losa, de placa, digo, que pueden venir acá. Lo que pasa es que esto me genera una serie de problemas, como que tengo que discretizar la viga, una serie de cosas. Esto lo van a ver un poco más en detalle con Sarpero. Pero digamos, yo puedo en este curso, a menos que pase que alguien diga lo contrario, es usar el método desacoplado. Vamos a mirar las losas por un lado, después las losas le van a transferir la carga a las vigas, las vamos a analizar las vigas y las vigas le van a transferir la carga a las columnas. Y ahí se terminó el problema. En principio no vamos a tener momento en las columnas. Esos son así que nosotros en el curso yo le diría que vamos a usar este. Ya lo sumo alguito de este, pero es principalmente este. Es importante, digamos, a esto que pasó rápido, es importante, digamos, comprender qué es cada cosa, porque, digamos, cada nivel que avancemos sobre el nivel de acción, van a aparecer ciertas complicaciones que yo voy a tener que estar preparado para solucionarlas. El desacoplado, digamos, es el nivel más rudimentario, como se resolvieron todos los edificios que uno ve en pie de los años 70 y 80, están hechos con el método desacoplado y se han logrado bastante importantes. Creo que el primer edificio que tuvo modelado por computadora, digamos, en su momento cuando eran tarjetas, digamos, la entrada de datos y la salida de datos, creo que fue el edificio de IBM, ¿no? El que está en Catalinas. Y ese fue uno de los primeros. Así que, digamos, sepan que el método desacoplado, que es el que vamos a ver acá, que es separar la estructura y ver cómo viajan las cargas dentro de esa estructura, se resolvieron la mayoría de los que viven en pie en Buenos Aires, al menos. Y bueno, ahora con el uso de los programas se ha dado la velocidad, pero no la calidad de, de las No, estructuras. es más, yo creo que la calidad empeoró. Por Eh, ejemplo, yo he visto hay mucha patología debido al programa.
Yo, por ejemplo, me cansé de edificios mal calculados con CIPE. No digo que sea la culpa estrictamente de CIPECAD, ¿eh? No, pero calculado con CIPE que no se pueden llenar las piletas y no tiene arreglo. Porque vos te metés un poco en los números y decís, pero esto, ¿qué pasó acá? Y, y no tiene arreglo. No. Los Pero eso programas de para mí. cálculo son Sí. como una tentación muy grande para los inexpertos, que después se termina siendo un problema. Uno cuando tiene un problema en la ingeniería, más o menos tiene que saber cuál es el resultado antes de empezar, porque si no, quiere decir que hay alguna parte de conocimiento que te está, digamos, ¿no? Eh, porque, Sí. digamos, de la mayoría de las cosas que hicimos ya hay historia, digamos, hay bibliotecas escritas. No estamos avanzando en la frontera de la ciencia, ¿no? Eh, Así que yo tengo que esperar un resultado, tengo que saber más o menos cuál es el resultado. Después lo puedo optimizar, decir, bueno, pongo un poquito más acá, le saco un poquito más allá, pero yo más o menos el resultado esperable lo tengo que conocer. Y si No, sin duda. me da algo extraño, tengo que indagar sobre eso que me da extraño, ¿no? Y tengo que saber el por qué, si es correcto o no es correcto, porque uno con las computadoras pierde la sensibilidad de lo que está haciendo y terminan las cosas en cualquier cosa, ¿no? No, además pasa algo un poco que en línea con lo que le decía Martín, que cuando uno no podía, a mí me pasó que una vez estábamos preguntándonos, uno de los primeros problemas, yo apenas me había dado, estábamos preguntándonos cuál era la carga de pandeo de un pilote que tenía parte sumergida en el agua y parte en un barro de muy baja, de muy bajo módulo de elasticidad. Entonces me acuerdo que fuimos a un libro, estábamos con Tolosa. Ujú. Fuimos a un libro, miramos, leímos, qué sé yo, y ¿qué resultado tuvimos? Ninguno, porque el problema nos había superado. En cambio, vos metés eso en un programa y algún número sale, ¿viste? Ahora, si ese número tiene o no que ver con la realidad, por ejemplo, vos decís, que no es resultado, ¿tiene que ver con la realidad? No, porque alguna carga es, pero no sé cuál es. En cambio, en un programa sale un número que por ahí tiene que ver, si vos hiciste bien el modelo y entendiste bien las hipótesis y cargaste todo bien, tiene que ver con la realidad. Y si no, no tiene que ver con la realidad. Entonces es súper peligroso el programa, porque siempre sale un resultado. Y uno tiende, como tiene esa falsa sensación de seguridad, de decir, ah, bueno, si salió el resultado, se fe. No siempre están así. Pero bueno, Así que yo bueno, personalmente. por eso, siempre que avancemos pasito en el análisis de las estructuras, que esto más que nada es análisis estructural, no es Uh-huh. cálculo de hormigón, sepan que, digamos, puede complejizar, pero, digamos, por ahí uno no se da cuenta, por ahí no, el programa lo presenta muy simple, pero está escondiendo algo que yo tengo que estar para detectarlo. No, y Este, además muchas veces se recomienda, cuando son cosas muy complejas, se recomienda empezar con modelos súper simples, cuentas a mano, y ujú, después ir avanzando, porque es muy fácil ser engañado por la computadora, mucho más fácil de lo que yo escuché un montón de veces la historia de no, tal resultado no me daba, y cuando ya sí me estaba convenciendo la computadora, me di cuenta de tal cosa. Porque claro, vos lo ves una ujú, vez, dos veces, y bueno, qué sé yo, será verdad, digo. Eh, ujú. es un tema el uso de las compus. Y yo creo que se logran, es como todo, es como un cuchillo hecho a mano o un cuchillo hecho, lo afiló una máquina. Y no es no es el mismo filo, qué sé yo. Podemos decir que Ujú. uno sale peso y el otro sale 10.000. Entonces, bueno, está bueno tener un cuchillo de 1.000 pesos. Pero es un cuchillo de 1.000 mangos, no es el de 10.000. El otro es otro. ¿Es 10 veces mejor? Probablemente no, pero es mejor, mucho mejor. Por ahí no 10 veces, pero mucho más. Así que bueno, también ahí tienen otra, creo que hay como una cosa ahí de la velocidad y demás que Y no. obviamente, o sea, uno piensa que hay mucho, digamos que hay mucha ciencia atrás de los programas de computadora y después cuando uno se da cuenta de que los que hicieron el programa de Bueno, computadora son más peligrosos que, vos sabés que uno que con yo la el otro calculadora en la día, mano.
El otro día le Eh, preguntaba a un loco sobre el CIPE y a tal cosa no sé bien qué hace, de la ayuda, de los tipos que hacen ayuda de CIPE. claro, O sea, claro. ni los tipos saben bien, o sea, ni lo bien qué hace. Ujú. Muy loco eso. Pues si quién sabe, ¿no? Y, Si no y- sabe vos, quién sabe. claro. Y la responsabilidad como profesional es tuya, digamos, ¿no? Vos sos responsable por, Sí, por lo que uses, sí, ¿no? sí. Por Sí, la no, herramienta que uses. tremendo. No puedes decir, no, mira, esto vino mal, o sea, así que ahí hay que tener un poco de cuidado, Sí, de cintura. sí, con eso lo que te decía que recién ahora en la Unión Europea, si un programa de cálculo tiene un error que se podía haber detectado con un análisis de calidad razonable, con un programa de calidad razonable que anda a demostrar que es razonable y que no, Ujú. vos podés deslindar la responsabilidad en el software. Capaz, Pero, seguramente necesitas un abogado que no podemos pagar. no, probablemente. Y un juez que no podemos pagar. No, no. Nada, además es muy como difuso, porque los tipos dicen, pero nosotros chequeamos la calidad. Bueno, en fin. Ujú. Eh, bueno, nada, un poco es importante tener eso en la cabeza. Así que bueno, tomémonos, si no tenés más nada, si Martín no tiene nada más para agregar y si no hay preguntas, tomémonos 15 minutos hasta 10 menos cuarto y volvemos para la última parte de la clase, que va a ser Profe, una... ¿Sí? una consultita, no sé si lo mencionó, capaz que ¿Sí? se me pasó, pero en esta cursada, en esta materia, ¿vamos a trabajar programas así de cálculo tipo 3D o solo lo vamos No, a ver? no. ¿No? No, vamos a usar mira, yo calculo, los puentes yo los calculo con regla de cálculo, y no es broma, digamos. O sea que es una herramienta que se usaba hace ni la calculadora uso. Así que no. Yo creo que para la ingeniería que hacemos nosotros, con los cálculos de calculadora sobra. Así que programas y eso no vamos a usar. Y además, creo que en términos didácticos, sí, quizás siempre estamos pensando en agregar algún programa propio hecho por nosotros para que ustedes puedan jugar con las piezas y ver, así, acelerar los cálculos manuales. Pero programas así comerciales no vamos a usar porque no. Lo único que hacen es, no hacen algo mejor, sino que hacen algo más rápido. Pero ustedes tienen que aprender a hacerlo bien primero, después hacerlo más rápido. Es como si nos dan un Fórmula 1, cualquiera de nosotros, por más que manejemos autos, en la primera curva nos matamos. Entonces creo que es importante que sea todo manual por ahora. No, Después en no, otras no porque los materias, programas de cálculo sean un Fórmula 1, digamos. no, y tampoco son un Fórmula 1, digamos. Sí, Si sino porque son un son Fórmula peligrosos. 1, exactamente. Es eso, No, son pero a muy. ver, por ahí las analogías aeronáuticas que nos gustan a nosotros. O sea, es como aprender a Ah, volar con un Boeing 747, ¿no? claro. Seguramente no voy a aprender nada de lo que tenga que aprender, ¿no? Yo tengo que decir, no, bueno, yo tiro de esta palanca y siento el motor, bien. Bueno, eso en un Boeing Sí, sí. 747 no se siente, se siente No, en tal un cual. monomotor. Entonces, No, el, tal el cual. primer método es desacoplado como el monomotor, ¿no? Yo sé que estoy seguro de qué estoy haciendo, estoy seguro de las cargas que puse, de dónde derivé las cargas. Por ahí, digamos, hoy en día, como profesional, no queda muy bien presentado, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que algo bien hecho por un método manual es mucho Sí. mejor que algo inrevisable o inauditable como una salida de un programa. No, y además un Yo buen tipo. para calcular la mesita esa que puso Antonio, un programa de cálculo tranquilamente te puedes tirar una salida de 1000 hojas. Sí, sí. Sí, sí, ¿Y sí. quién revisa eso? No, y además Este, no se puede. Está hecho a propósito para que no lo revisen. entonces, nuestra seguridad por hoy que estamos aprendiendo va a ser hacerlo a mano, tranquilo, bien seguro, viendo por dónde viajan las cargas, cómo calculé yo las resistencias de las piezas, que básicamente eso es lo que voy a encontrar en el reglamento. Después un programa de cálculo lo que hace es lo que vos resolviste en 10 minutos en una carilla, lo resuelve en medio milisegundo. Pero ¿Será quizás como para verificar si lo que hicimos a mano o al revés sería?
Como para compensar un poco, no sé. Lo que pasa es que hay muy No, pocos programas en el reglamento argentino, por ejemplo, del CIRSO. Y hay muy pocos programas que manejan bien el hormigón. La mayoría sirven para parte estática, como que son muy sólidos para resolver la parte estática y después tienen módulos como para aplicar códigos de verificación. Cada programa es distinto, cada programa tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y la verdad que lo que menos queremos que de acá se lleven es, no, yo aprendí a usar el CAD, la verdad, o yo aprendí a usar el STAD, o aprendí a usar o aprendí a usar el otro. Nosotros el día que nos den el diploma, por lo menos no, vamos a tener idea de cómo manejar cualquier programa de cálculo. Y después, bueno, son horas de vuelo, ¿no? sí. Para agarrar el amar seguro. No, además que hay cosas, te digo, o sea, yo creo que este es el momento de poner los pies en el barro, ¿no? Como que agarrar el chanque y revolcarse en el chiquero. No, creo que es el momento porque uno es muy difícil lograr sensibilidad, como te le decía Martín, ¿no? Desde un programa es muy difícil. En cambio acá, si uno hace cuentas, mira cómo da cuál es cómo está el plano de formaciones, cuáles son qué aporta el hormigón, qué aporta el acero. Si uno va aprendiendo y va desarrollando va entrenando la intuición y se va volviendo mejor en el cálculo de hormigón armado, que con un programa eso no pasa. Es y aparte muy... hay miles de criterios que son simples, digamos, ¿no? Son criterios que yo tengo para hacer tal estructura, que yo se los puedo decir a un programa de cálculo, pero por ahí me estoy pasando, no sé, más tiempo diciéndole cuáles son los criterios que haciendo la verificación. En el hormigón también hay mucho de artesanía con respecto a lo que son los armados de las secciones, la distribución de barras, hay que tratar de comprender cuáles son los problemas constructivos y de la obra como para solucionarlos. El programa va apretadamente y te da lo que él cree, no lo Sí, que vos ese querés. es otro tema después que hay ahí, como le decía Martín, hay toda una cosa artesanal. Por ejemplo, a mí, yo siempre hablo mal del porque es un programa que no me gusta nada y creo que ha contribuido al deterioro de la calidad constructiva. Ha generado uno podría escribir un libro sobre patología del celular, podría escribir un libro de varios tomos, si tuviera ganas. Y obviamente que están los defensores que dicen que no es el programa. Pero el programa, por ejemplo, cuando compras barra vienen en 12 metros. Entonces, cuando vos planteás los armados, a vos te conviene que todo sea múltiplo de 3. Porque si no te quedan 10 centímetros, lo tirás a la basura. O sea, encima tenés que gastar la guita del disco de corte. Como que vale, lo dejo en el hormigón. Como un surplus de anclaje o como un surplus del tamaño del gancho. Bueno, todas esas cosas, el CIPECAT no existe. Lo mismo, hay una fantasía de que una cosa que yo siempre discutí del CIPECAT, que la carga o la sobrecarga de uso en una losa uno dice, por ejemplo, ¿cuál va a ser la carga que tiene un living? Y es una pregunta medio profunda, porque no solo necesitas la carga total, necesitas la distribución de carga, o sea que tenés una pregunta que tiene una respuesta casi infinita. Entonces alguien dijo, si ponemos 400 kilos por metro cuadrado, el momento máximo que calculamos para esa closet, yo me quedo tranquilo que para todas las posibles distribuciones y todas las posibles cargas no va a ser más grande que ese. Ahora, ¿eso qué implica? Que vos armes toda la losa para ese momento máximo. El CIPK alegremente dice, no, 400, hace tú una telequia y dice, no, en realidad 4 kilos me permiten a mí poner acá un poquito más de madura, allá otro un poquito menos, porque se compensa con la losa al lado, allá 3 barritas más. Y eso primero que es un acto de soberbia, porque y a veces es un acto, vive en el mundo de los unicornios y las hadas, ¿no? En las situaciones, porque es mentira que vas a tener 400 kilos uniformemente distribuidos. Lo que pasa es que lo que puedes calcular y estás seguro que no va a ser superado por otra distribución de carga. Entonces, eso llevado a las vigas se tuvo unos armados súper teóricos
Y después pasan las cosas que pasan. Después viene uno, ajusta mal un tornillo y se cae la pasarela, como pasó ahí en Miami, por ejemplo. Por eso creo que los programas, en particular el CIPECAR, es un programa que tiene todo. Creo que ha florecido como consecuencia de la desidia, del modo de control profesional de las universidades y del público. Mira, el Día del Arquitecto, siempre me acuerdo que hay una frase que dice, mira, los arquitectos son como los vinos, dice, si usted no puede diferenciar los buenos de los malos, contrata el más barato, dice, pero después al otro día no se queje de dolor de cabeza, dice, ¿no? Y es lo mismo con los ingenieros. O sea, si a vos te das todo lo mismo, que el tipo usa el CIPE, que lo haga mano, fenómeno, pero después agarrate. Yo de las cosas que he visto del CIPECAP, yo te digo, hay edificios que yo he ido a auditar que no se van a recuperar. Y vos decís, loco, el edificio lo terminaron hace un año. Tienen que ir todos presos, tipo, y no va nadie preso. Pero bueno, nada, en fin, cosas que. Por eso van a ver que yo le doy duro, porque si pegar para mí si un eje tiene 2 puntos, un punto del eje del mal es el si pasa por el CIPECAR. El otro sí, digamos. Pero. No, y lo que tiene es que, o sea, lo deseable, digamos, en la curva de aprendizaje de cualquier software de cálculo es primero usar, digamos, la estática, ¿no? Que es la que por ahí al ingeniero le lleva mucho tiempo, y el programa lo suele resolver sin problemas. Ahora, la parte del dimensionador hormigón armado, resolverlo con un programa, ahí tengo que estar muy seguro. La parte de resolución estática la van a aprender a usar fácil porque todas las interfaces son iguales. El problema es que el CIPCAD no tiene. El CIPCAD es como que es un combo ahí que no sabe qué hace. No, hay muchas Ustedes van a cosas, hay aprender muchas cosas. en análisis 2, van a ver cuál es, digamos, la teoría numérica por la cual ustedes tienen un programa de resolución estática, de hiperestático, ¿no? O sea, van a ver cuál es el motor. Si bien por ahí digamos, no lo van a ver a nivel código de programación, van a saber cuál es el motor, ¿no? Se resuelve la matriz rigidez, cómo opero con las matrices, cómo diagonalizo la matriz. Ustedes lo van a tener en la cabeza y van a saber lo que está haciendo la computadora. Ahora, si pecado que hay ahí, yo no lo sé, digamos. Y como que esa interfaz de resolución de hiperestáticos, uno no la ve así a simple vista. No, además es muy difícil de ver. El CIPECAT tiene que, como es, todo lo que uno podría querer ver está en un lugar prácticamente inaccesible. Todo lo que Claro. para mí, no sé, de formaciones. Al fin es para una charla, podemos charlar Pero por eso todo. el mejor camino como para empezar a usar el programa de cálculo va a ser el análisis estructural 2, que borrar por ahí un programito que hizo el ingeniero Sarpero, que es que anda muy bien para Sí, en el análisis uso que uno le damos también, ¿eh? nosotros. Análisis Análisis 1. estructural uno también. Y digamos, si ustedes pueden manejar ese programa, el módulo, digamos, de resolución estática de las estructuras lo van a poder manejar en cualquier que tenga un uso ingenieril, digamos. El CIPECAD ya es como un programa de dibujo que calcula, digamos, ¿no? Es el más raro. Así que por ese lado, digamos, el primer paso en la universidad lo van a dar, digamos, ¿no? Del orden que tengo que tener, de cargar los nodos, cargar las barras, y después lo que tengo son programas más potentes que hacen eso mismo, que yo antes por ahí un nodo lo introduje con 3 coordenadas y otro programa tiene una herramienta de generación de nodos que es muy compleja y rápida, pero la teoría. Bueno, ahí no sé si contestamos, Nicolás, la duda. Sí, con creces, gracias. Bueno, no, pues nada. Pero, por ejemplo, el CIPECAD, lo que le va a decir cuando haya algún error, usted tiene problema en el artículo 310, vos vas a ir al artículo del reglamento y va a estar ese artículo que decir, yo tengo problema con esto. Entonces, si no sé qué es esa parte del reglamento, difícil pueda saber cómo arreglarlo. Este, Así que por eso es que creemos que digamos que o sea, primero entender el reglamento, después usar los programas más rudimentarios, llamémoslo de estructura, pero no menos precisos, y después
puedo usar un programa más potente, con más cosas, y las horas de vuelo son las que me va a decir, mira, yo con este programa me siento seguro, ya lo aprendí, y estoy seguro de lo que sale, que lo que estoy poniendo está bien y de lo que sale está bien. No, sin duda, sin duda. Ese es el camino. Bueno, Pero bueno, paramos 10, 15, paremos hasta, paramos 10 minutitos, paramos hasta menos 5, 10 ¿sí? minutos. Sí, Dale, 10 minutitos. Y menos 5 volvemos como para las 10 arrancar y hacemos el último tramo ya. listo.